Bueno, seguimos con chubascos en todas partes, si es que esto se veía venir. Si es que una borrasca que se llama Irene, como Lozano y como Montero, buena no podía ser. Hoy vuelve a llover en la parte occidental de las Canarias y llueve de una manera dispersa en toda la península. Se salva el Mediterráneo, sobre todo el sur, y las Baleares. Y las temperaturas, pues amables. Como tiempo de lluvia, vienen las heladas a partir de mañana, pero en Madrid nos vamos a 14 de máxima, la máxima nacional de nuevo en Murcia, 25 grados, y la mínima hoy, Teruel, en solitario, pero 2 grados. Bueno, recordemos el BBVA, el otro día entrevistamos al director de comunicación, que nos explicó muchas cosas de ese cambio, que en realidad es un recambio, que están haciendo los bancos, que hay que recordar, para la mitad de los españoles, la desaparición de las cajas fue un trauma, y lo es todavía. Entonces, ¿cómo pueden compensar la presencia humana, la presencial, y la atención digital, que la mayoría de los jóvenes es lo que pide, que en el móvil lo hagan todo? ¿Y cómo lo están compensando? Desde luego no hay ninguna duda, Federico, de que los bancos juegan un papel esencial a través de su actividad principal, que es dirigir fundamentalmente el ahorro hacia la inversión, ¿no? Sin ellos no podríamos comprar una vivienda, un coche. Yo te presto un dinero y lo me devuelves con intereses. Esa es la historia del banco. Todos los bancos del mundo. Pues eso es precisamente lo que vamos a abordar para explicar cómo los bancos acompañan y financian a familias, también a empresas grandes, empresas pequeñas, autónomos, a la sociedad en general. El próximo martes 22 a las 11:30, aquí en Es la Mañana, vas a entrevistar a Gonzalo Rodríguez, que es director de desarrollo de negocio de BBVA España, así que les invito a que no se pierdan esta segunda charla donde hablaremos sobre el papel de los bancos en la sociedad. Insisto, el martes 22 de enero a las 11:30 con BBVA, aquí en Es la Mañana. Bueno, vamos con lo que es que se lo acabamos de contar. O sea, el informe de los letrados de las Cortes, no de Fernando Galindo, su esclavo, su siervo, no, de los de verdad. Echaron a Fernández Fontecha porque decía, pero si esto es ilegal. Pero, repito, simplemente sabiendo algo de la historia de España, ¿cómo va a ser constitucional la amnistía, citando la del 77 y la Constitución es del 78? Y se negó en el debate constitucional que hubiera amnistía. Y además la Constitución prohíbe al rey, jefe del Estado, el indulto general. ¿Cómo va a ser legal una ley de amnistía? Encima que está hecha para comprar, para borrar los delitos de los que pueden hacer presidente a Sánchez. Si es que lo mires por donde lo mires. Pero es que encima ayer conocimos la literalidad del informe de los letrados de las Cortes, de los de verdad, no de Fernando Galindo, su esclavo, su siervo. Efectivamente, y a las 9:30, en poco más de una hora, se reúne la ponencia de la Comisión de Justicia para decidir qué enmiendas a esa ley de amnistía acepta. Los grupos parlamentarios han abordado este proceso, como bien decías, sin un elemento fundamental, el informe de los letrados de esta comisión que advierte de la inconstitucionalidad de la norma. Ese informe fue sellado el día 10, pero no se hizo público hasta ayer y es muy contundente a la hora de asegurar que la amnistía no tiene cabida en la Constitución, es contraria al derecho europeo y lesiona además los principios de seguridad jurídica e igualdad. Bueno, hay un elemento añadido, antes hemos escuchado a Fontecha. Primero, la imprecisión, porque esto no es una ley, esto es una trampa. Segundo, la indefinición. Tampoco está claro qué delitos absuelve. ¿Por qué? Porque los absuelve todos. Y encima es un delito, es una ley acordeón, porque cada día acuerdan interpretarla de una manera más favorable a los delincuentes. Queda el Barça, pero caerá, ya verás. O sea, ya quieren amnistiar a los Puyol. Pero hombre, que están condenados por robar, que lo confesó Puyol, que durante 30 años no hizo declaraciones a Hacienda porque no tenía tiempo. Pero que pillaron al hijo con sacos de billetes llevándolos a Andorra. Que es que lo pillaron. Que no, eso es una operación contra Cataluña tremendo. Están tan acostumbrados a robar que les parece normal, pero es un delito. Un delito que además la Unión Europea hay dos cosas por las que no pasa, que son el terrorismo y la malversación. Y quieren amnistiar a los CDR. Ayer estuve dándole vueltas. ¿Por qué esta precisión en delitos del terrorismo? ¿Por qué ayer salió Pablo Iglesias, que es el verdadero líder espiritual de este gobierno asqueroso? ¿Por qué salió diciendo que hay que amnistiar a los etarras
aunque cometieran crímenes en el pasado. Se ve que menos que a Franco, que él personalmente no cometió ninguno. ¿Por qué? Porque detrás de los CDR van los etarras. Evidente. Es la operación Vótame que yo te amnistío. Bien. Pero esta reunión es muy importante porque se va a establecer, digamos, el modo de actuación en las Cortes. Y vamos a ver qué es lo que sucede. Bueno, Miguel Ángel Pérez, muy buenos días. Muy buenos días, Federico. Bueno, y Miriam Muro, bien hallada. Muy buenos días a todos. Bueno, vamos a ver, en primer lugar, Miguel Ángel, ¿cómo es esta reunión de pastores oveja muerta? Pero es que en este caso hay que ver qué se hace con los restos de la oveja, con el pellejo, quién lo curte y quién lo vende, y la lana, si es merina, churra o a Flandes. O sea, primero, ¿qué es lo que realmente se va a tratar? Porque todos dicen que es una reunión muy importante. ¿Qué es lo que se va a tratar, Miguel Ángel? Bueno, hay que decir, Federico, que este informe, como bien habéis contado, es un informe demoledor que cuestiona directamente la constitucionalidad de esta ley de amnistía. ¿Y cuál es el problema, Federico? Que a pesar de que este informe es demoledor, como digo, luego la consecuencia práctica que pueda tener este informe no lo va a ser tanto. ¿Para qué va a servir que este informe que han presentado los letrados del Congreso de cara a la tramitación? Pues para que los grupos parlamentarios sean informados, puedan utilizar sus argumentos bien en las enmiendas o bien en sus intervenciones en el Congreso de los Diputados y posteriormente en el Senado, y poco más. Y esa es la desgracia de esto, Federico, porque nos encontramos ante una circunstancia en la cual los letrados del Congreso de los Diputados son los que han hecho el estudio y el análisis más serio desde el punto de vista constitucional que va a tener esta ley de amnistía, porque obviamente al final esto acabará ante el Tribunal Constitucional, en el cual pues Cándido Conde Pumpido ha participado y ha colaborado en su diseño, con lo cual pues avalará directamente la constitucionalidad de esta ley, y el único informe serio que vamos a tener, Federico, al respecto, pues precisamente es el que hemos conocido por parte de los letrados del Congreso de los Diputados. Que por cierto, se parece, pero como un huevo a otro huevo, al informe y al dictamen y además al comunicado que hizo público el Consejo del Poder Judicial, a pesar del intento del Gobierno y del traidor Guilarte, que es como típico rajoyano, se quiso quitar de en medio, porque los argumentos que da, yo en el libro que he preparado y que pienso regalar a Sánchez la víspera de su cumpleaños, me he estado repasando y saco lo que dice el Consejo del Poder Judicial. Todo lo que después se ha dicho está contenido ahí. El debate que hubo, los que votan a favor, incluso los que votan en contra, etcétera, está todo ahí. Y de hecho las asociaciones de jueces, las de fiscales, las asociaciones hasta de inspectores de Hacienda, los abogados, todos los secretarios judiciales, todo el mundo de la Administración de Justicia y ahora los letrados de las Cortes van exactamente en la misma dirección. Es ilegal de cabo a rabo y además es un ataque al Estado de Derecho y a la división de poderes. Pero como decías, como esto es un informe que hay que emitir, pero y que luego un gobierno decente lo tiene en cuenta, porque es que si no la ley es ilegal. Y aunque diga Pumpido que es legal, el Tribunal Superior de Justicia Europeo dirá que es ilegal y estaremos ahí en un lío morrocotudo. Pero no digo que me ha sorprendido, porque dentro del Partido Popular, y esto lo sabrás mejor, Miriam, dentro del Partido Popular, cuando ponen a Cayetana, que es la figura que más temen esta gentuza, en el Constitucional, dice, hombre, es la Comisión de Justicia más que en la Constitucional. Porque de hecho, cuando Cayetana la pone en la Comisión de Constitución, entonces lo pasan a la Comisión de Justicia. Que lógicamente esto, lo que se dirime es la constitucionalidad, lógico es que fuera allí. Bueno, pues parece que Tellado, que es que no para el tío, es que es un machaca, es que los tiene a todos trabajando, como llamaban a Fraga, el abominable hombre de las 8. O sea, a las 8 estaba allí y hacía trabajar a todo el mundo, pues Tellado es igual. Parece que va Cayetana también a la Comisión de Justicia, ¿es así?
Así es, Federico. Bueno, formaba parte, como bien decías, de esa comisión constitucional y el pasado día 4 de enero pues se decidió que también formase parte de la que se va a reunir hoy, de la Comisión de Justicia, y varios miembros del Partido Popular, pues entre ellos pues Cayetano Álvarez Toledo, Jaime de Olano, pues entraron a formar parte también de esa Comisión de Justicia que hoy se reúne en la ponencia, que por cierto hay que destacar, Federico, que es a puerta cerrada. Después, por supuesto, nos enteraremos de todo lo que se habla en esa comisión y lo contaremos en el informativo de radio. También te digo, es importante esta reunión, Federico, porque se van a ver esas enmiendas. Como no hay acuerdo en las enmiendas, se tendrá que decidir en la misma cuáles pasan a ser debatidas a pleno y cuáles no. Y que te voy a decir, además de esas intervenciones, por ejemplo, de Cayetano Álvarez de Toledo, otros miembros, también vamos a estar muy pendientes de esa guerra que se abrió hace unos días entre Junts y Esquerra. Están, como te puedes imaginar, están a tortas en el Congreso de los Diputados. Los de Esquerra están bastante enfadados, no les gusta nada que les hayan quitado el protagonismo, y hoy pues en esa ponencia se espera que se vean esas diferencias en ese debate de las enmiendas que no presentaron de forma conjunta, que presentaron de forma separada, a pesar de que el contenido, por ejemplo, en muchas de ellas es el mismo. Empieza a las 9:30, esas enmiendas, Federico, no han podido contar con el contenido de ese informe. Y aquí es muy importante saber las fechas y también las horas y los minutos incluso, porque el informe de los letrados, ese informe conciso, preciso, que es bastante largo, bastante, por decirlo de alguna manera, bastante estudiado, que les podía haber servido a los diputados, pues no lo conocían. El informe lo tuvieron encima de sus mesas el martes a las 7 de la tarde. El proceso de enmiendas se cerraba el martes a las 6 de la tarde, una hora antes. ¿Y cuántos días lo ha escondido la señora Armengol, que también escondía las comisiones para saber de los abusos sexuales, la prostitución de las niñas menores de edad acogidas bajo su tutela? ¿Cuántos días lo ha tenido tapado? 6 días, nada más y nada menos, Federico. Fíjate, como para estudiarlo bien. El informe está fechado, se puede ver perfectamente, lo tienen en Libertad Digital, el día 10 de enero, y los diputados no lo conocieron hasta el día 16. Y esto es muy importante porque nosotros le hemos preguntado a varios letrados a ver si esto es algo habitual, si estos informes tardan tanto en conocerse, se esconden en un cajón cuando están hechos, y nos dicen que no hay nada arreglado, o sea que la presidencia de la Cámara no tiene ningún tipo de obligación, pero nos dan una frase que es bastante clarificante. Nos dicen, si este informe hubiese dicho lo contrario, el mismo día 10 de enero ya estaría publicado en la prensa. Más, lo había anunciado la agencia EFE y lo había contado Ferreras, 3 capas de calzoncillos, a bombo y platillo. Por supuesto, el problema es que es calcado de lo que dijo Fernández Fontecha, que por eso lo echan, y repito, calcado del comunicado de denuncia del Consejo General del Poder Judicial, al que todavía no ha podido meter mano el psicópata. O sea, es que estamos ante una situación, por un lado, de indefensión, porque lo que decía Miguel Ángel es así, es que son informes que son preceptivos, que son moralmente obligatorios. El Consejo de Estado, los letrados de las Cortes, en este caso es nada menos que los 3 especialistas en materia de justicia sobre si una ley es legal o no, para que del Parlamento no salga una ley ilegal que haga daño a los ciudadanos y que luego además sea anulada en alguna instancia superior. Pero es que estos no se paran en barras. Es que estamos ante una gente. Y por cierto, no te me escapes, Miguel Ángel, sin contarme las últimas, porque es que hoy nos han hecho una encerrona en el campo, en el Metropolitano, con un tal Cuadra Fernández, que es un distinguido proatlético y antimadridista, y ahora ya sabemos que Cantalejo mintió en el caso Negreira, que tú has ido contando minuciosamente, esa epopeya del delito que se llama también Fútbol Club Barcelona. O sea, ¿cómo no ha dimitido todavía el jefe de los árbitros cuando se ha demostrado que mintió? Cuando dijo que Negreira no pintaba nada, y han aparecido los informes de Negreira y de sus informadores, que siguen actuando ahora, los espías paraguayos que tiene ahí para subir y bajar a los árbitros. ¿Por qué no dimite Cantalejo?
Bueno, pues es una buena pregunta, Federico, porque desde luego prácticamente desde que se inició y estalló el caso Negreira y hizo esas declaraciones oficiales Medina Cantalejo, el famoso vídeo como bautizaron de los pajaritos porque se oían pájaros de fondo mientras hablaba, y en el cual pues Medina Cantalejo decía que prácticamente Negreira estaba de adorno en el Comité Técnico de Árbitros. El propio juez Aguirre en uno de sus autos, sin decir directamente la palabra mentiroso, le llamó mentiroso, sí. Y ahí sigue Medina Cantalejo al frente, Federico, y yo me temo que aquí hay más, o sea, es decir, aquí hay otros temas incluso que estamos investigando, más relacionados con el papel, ya no sé si de ocultación o de obstaculizar la propia investigación del caso Negreira por parte del CTA y en persona del propio Medina Cantalejo, con lo cual esto puede tomar ahora otras derivadas que en fin, nunca se sabe hasta dónde se puede llegar, pero vamos, es un escandalazo que a día de hoy Medina Cantalejo siga al frente, y más, como tú bien decías, después de leer todas las declaraciones de los árbitros, los 21 que dejan claro, árbitros. Pues, la 21 árbitros, sistémica. Totalmente, pero es que además el otro día teníamos que aguantar, yo no sé cómo no les da vergüenza a los árbitros decentes, que los hay. No sé cómo no les da vergüenza. El otro día pitaba la Supercopa un tipo que le pagaba al hijo de Negreira y además declaraciones porque era el hijo del jefe, 8.000 euros. Pero vamos a ver, un tío que ha estado pagando, que ha estado sobornando para que lo asciendan y pueda pitar los partidos importantes cobrando 10 veces más que los otros, cuando le has pillado, todos los de primera división deberían dimitir en bloque, por decencia. Bueno, Federico, es que nosotros en Libertad Digital recapitulamos todas las declaraciones de los árbitros y nos salían 12. El expresidente del CTA, Velasco Carballo, y 11 árbitros más pagaron al hijo de Negreira por sus servicios de coaching. Y te digo más, Federico, a mí me consta que son más. Bueno, que son claro. Más. Y que al día después de estallar el caso Negreira, el CTA pasó unas encuestas a todos los árbitros que tenían que rellenar si habían pagado y habían contratado los servicios del hijo de Negreira, las rellenaron. ¿Y qué hizo el CTA, Federico? Meterlo en un cajón, estas encuestas, hasta que llegó Estrada Fernández con su querella y le pidió al juez que por favor requiriese esas encuestas al CTA, que tenía escondidas Medina Cantalejo en un cajón. Al final pues se la ha requerido y ya están en poder de la Guardia Civil, que las está analizando. Pero es que es una cosa evidente. También se ha sabido que durante horas Sánchez Arminio, alias Japón, que era, aunque mandaba a Negreira, que era el que mandaba, y por eso le pagaban a Negreira, si no les pagarían a otros, pagaban a Negreira porque era el que decidía subidas y bajadas y tal, que estuvo destruyendo documentos. Y hemos sabido, además, que Iturralde, el gran enemigo del Madrid, que ahora va, no sé, como en una especie de Aberchale del Pito, va y dijo que no conocía a Negreira, y resulta que había comido y cenado con él el día en que ayudó al Barça a ganarle al Real Madrid. Y está en la SER. A mí me consta, Federico, que los investigadores están asombrados por la beligerancia y la inquina injustificada que muestra Iturralde González cada vez que está hablando sobre el caso Negreira, desacreditando a la Guardia Civil, desacreditando al juez, desacreditando la investigación en general, las informaciones que sacamos los periodistas, alguna que sacamos en Libertad Digital, el propio Iturralde la calificó como fake. Fake Iturralde la calificó como fake. No sabe lo que es fake, el pobre, el Piturralde. Pero que siga en la SER un tío que demostradamente mintió porque dijo que no lo conocía. No es que lo conocía, es que celebraba la comida antes de perjudicar al Madrid y la cena por haberlo perjudicado. O sea, es que ya más no cabe. Y ahí están. Sí. Y lo de Sánchez Arminio que decías, Federico, muy brevemente. Hemos conocido que Sánchez Arminio se metió en una habitación y estuvo destruyendo documentos, porque lo cuenta Rubinos Pérez, que es el adjunto a la presidencia del Comité Técnico de Árbitros. Y a mí lo más grave de todo esto es que Rubinos Pérez lleva años en el CTA y nunca lo había contado, nunca lo había denunciado. Lo sabían hay que esperar todos. a que la Guardia Civil... claro, efectivamente. Por lo eso sabían te digo, Federico, todos. Que aquí... Exacto, y lo han ocultado y lo han tapado, y ahora cuando entra la Guardia Civil es cuando tenemos miedo y empezamos a cantar. Pero es que, ¿por qué han estado tantos años ocultándolo? Esa es la verdadera pregunta. Porque son los beneficiados. ¿Quiénes no han tenido que declarar? Los que nunca ascendieron, porque nunca pagaron. En fin. Bueno, pues nada, sigue ahí, porque la corrupción del fútbol,
que es la corrupción sistémica del fútbol español por el Barça, es la corrupción sistémica de España por el separatismo catalán. Es que además son dos procesos idénticos y paralelos. En fin, seguimos informando y ahora vamos a acercarnos a la República de los Tontos, porque Francina Armengol empieza a hacer unos méritos extraordinarios. Eres tonto, muchacho, tú eres tonto, y en tu casa lo tienen que saber, porque aquí estamos hartos de saberlo, que eres tonto y qué le vas a hacer. Eres tonto, muchacho, tú eres tonto. Mira, yo creo que se ríe la cantante pensando en Francina, Santi. Muy buenos días. Bueno, no lo sé, porque Francine Armengol tiene a medias, o sea, la estupidez suprema y la maldad reconcentrada. Sí, o sea, sí. Son dos cualidades. Es que, claro, yo me acuerdo del discurso que le atizó a la princesa de Asturias sin venir a cuento. Sí, y a su padre, claro, y al régimen constitucional, que aunque ella esté en contra, es una monarquía parlamentaria. No sabe comportarse, no sabe vestirse. Y cuando se viste arreglada va de miércoles Adams y mete miedo. Pues sí, ¿quién nos iba a decir en la época de mi Meritxell Batet, que íbamos a acabar echándola de menos? Su sucesora, Francina Armengol, bordea insistentemente las fronteras del delito. La última vez, con la ocultación del informe destructivo de los letrados del Congreso sobre la amnistía. Lo mantuvo oculto durante 6 días, hasta que estuvo cerrado el plazo para presentar enmiendas. Tal cual. En fin, no, es que no hay más que decir. Los hechos se comentan por sí solos. Frente al discurso de Milei está el portento de Sánchez, que superó en Davos su propio récord. 8 mentiras en 30 segundos, según titula OK Diario, que incluye vídeo probatorio. Sánchez mantuvo una reunión con los CEOs españoles, una interesante reunión, según dijo el psicópata en la cuenta de X. Hay que ver las imágenes, proporcionadas por Moncloa, ojo. Los principales representantes del IBEX arracimados en torno a él como piojos en costura en un cuarticho indecente con una mesa desnuda que podría ser una mesa de cocina de un cuartel. Hay que ver y fijarse en la cara de mala uva que no pueden esconder Ignacio Sánchez Galán y Josué Imaz. ¿Sabes por qué? Porque a ellos les va bien a sus empresas. Y cuando ven el cadáver con excelente salud de Ferrovial que se ha alargado, dicen, pero vamos a ver, y tenemos que aguantar este tío. Se mosquean, claro. O sea, pero ¿por qué tenemos que aguantar esto? Una cosa es que estemos cotizadas y otra esclavizadas. Pues sí, así es. Bueno, Alonso se acercaba al foro de Davos en su cuenta de X desde una nueva perspectiva. Se agotan las señoritas de compañía en Davos. Las reservas de prostitutas de lujo de la zona están completas cuando empieza la reunión anual del Foro Económico Mundial. Y estos son, dice, los que nombraron a Irene Montero como mejor política del año en su reunión del año pasado. Bueno, hay que recordar que Irene Montero defendió que aunque fueran menores, si había consentimiento no había delito, ¿eh? Eso es verdad. Pero bueno, si hay precio o justiprecio... hay otra foto de Sánchez con Bill Gates, el de Lolita Express. Sí. Claro, sí. Las hamburguesas de césped y el menoreo. Carísimo, claro. Pero claro. Para Bill Gates eso... Sí. El chocolate del loro. Exacto. Bien. Miguel publicaba en su cuenta de X una información sobre los inmigrantes en Italia y sus reivindicaciones. Y entre comillas, queremos dinero en el bolsillo. El desayuno no es bueno. El almuerzo no es bueno. La cena no es buena y las habitaciones son pequeñas. También queremos ropa nueva y no hay wifi en el hotel. Eso sí que es de una crueldad. Sí, es tremendo. Es tremendo. Sí. Bueno, pues esto es lo que hay. Antonio Papel, ¿dónde irá el buey que no haré?, hace una exhibición de antifelipismo.
Felipe González escribe, flanqueado por su epígono Eduardo Madina, coreados ambos por la prensa más conservadora, mantiene sus anclajes anticuados con una realidad anacrónica que evoluciona sin que su generación sea capaz de adaptarse al cambio. La irrelevancia de este mensaje disolvente y arcaico pone un triste colofón a la trayectoria de quien lo empezó todo y no ha sabido culminarlo con grandeza. ¿Te das cuenta por qué no me funcionaba como editorialista? Mira, Sí, tú fíjate no? la frase esta del ahora camarada Papel. La prensa más conservadora mantiene sus anclajes anticuados con una realidad anacrónica que evoluciona así, que dice, vamos a ver, ya has dicho conservador, ya has dicho antiguado, ¿para qué tienes que decir anacrónica? Anacrónica, O sea, claro. pero no te repitas, Antonio, para llenar la página. Que esto es lo que a Pedro J, cuando existía el artista, ahora conocido como Cruce, antes J, o sea, esto le sacaba de quicio. Y tenía yo que quedarme con los editoriales, porque él escribía y se largaba y hacía estas frases redundantes, vacías, etcétera, y me tocaba reescribirlas, caparlas, recoserlas y presentarlas. Decía, mira, Antonio, no te vayas a la media hora porque Pedro J te la repetirá en el editorial. Es que tengo que hablar con mi madre, tengo que comprar una cámara, yo qué sé, qué cosa. Bueno, total, que al final me salía más barato y más corto rehacerlo yo. Hacerlo tú, claro. Hay cosas que vale más hacerlas que montarlas, Federico. Pues ahí es triste, está. pero es así la vida. Ay, es la vida, nos lleva por vericuetos insospechados. Pues sí. Bueno, Pachi López dice, me siento cómodo con que las comunidades autónomas hagan frente desde sus competencias a las políticas que tienen que ver con la ordenación e integración de la inmigración, pero con algunas de las declaraciones de algunos dirigentes de Junts no me siento cómodo. Pachiló señala que el tráfico de fronteras, la expulsión de migrantes o el control de la inmigración irregular son cuestiones exclusivas del gobierno. A ver, Pachi, ¿tú sabes lo que quiere decir integral? ¿Y sabes que una cosa es el Estado y otra el gobierno? Sí, sí. O sea, lo de Pachiló es nuevo. Me gusta, es como Mariló, Pachiló, ¿no? Sí, Pachiló, sí. Pues me gusta, porque además es que López es un apellido muy honrado, o sea, lo echa a perder. Pachiló, claro. Me gusta. Bien, Froilán I de España explica el lío que se ha montado el portavoz con el artículo 49.2 y la ambigua 149.2 y la ambigua redacción del 52. Dice Pachi López que como estaban apurados de tiempo para que Puigdemont les aprobara los decretos, la negociación fue algo confusa y el acuerdo que firmaron estaba un poco así, de aquella manera. Pachiló confesando la verdad. Exacto, que todo lo hacemos de aquella manera. Claro. Yo no sé qué es peor, dice Froilán, que se negocien materias de vital importancia, como ceder inmigración a los independentistas, como si fuera una promesa entre borrachos en un bar, o que el portavoz del PSOE lo explique en la radio como si fuera lo más normal del mundo. Y bueno, vamos hacia otra figura de nuestro podio que es extraordinaria. Ernest Urtasun. Este es un ministro, es un tonto con título. Sí, o sea, porque pero el tonto común tiene alguna excusa siempre. Pues Pilar Alegría no tiene el origen, carrera, en casa no estudió, éramos pobres. Tal. Pero este no. Es tonto, es un tonto científico. Por vocación, tonto vocacional. Es tonto porque quiere, o sea. Sí. Bueno, pues que ha declarado, según dice el debate, el Ministerio de Cultura apostará por la cultura catalana, por la pluralidad cultural y lingüística del país. Urtasun ha apostado por que el catalán sea lengua de aprendizaje en toda España, aunque ha reconocido que no depende solo de su ministerio. Que se enseñe catalán en el resto del país depende del Ministerio de Educación, pero eso está pendiente. Estamos en manos de tarados. Está pendiente que se pueda estudiar en español en Cataluña, que es la lengua materna de la mayoría de los niños catalanes. Exacto. Eso no le preocupa. Esos niños, al parecer, ya no son catalanes y probablemente tampoco son niños. Son excrecencias, sobras. Hablan la lengua de las bestias salvajes, como decía Torra. Pues sí. O sea, es que son
racista, xenófobo. Además, este melón, si este ha hecho la carrera diplomática. Ujú. O sea, es que hay melones voluntarios. O sea, es que este es malo. Sí. Es que, mira, Este mira, cuando uno es comunista a esta edad y con unos estudios, es que es muy malo. Mal dicho. Sí, porque tiene alcance y estudios suficientes como para haber percibido 100 millones de superchería. muertos, ya está. O sea, en fin. Bien, el Festival de Cine de San Sebastián se adhiere al comunicado de la Unión de Actores Vascos y mostramos nuestra solidaridad con Itziar Ituño y con cualquier actriz o actor que esté sufriendo por sus ideas. Bien, Itziar Ituño ha perdido Ha recientemente... respaldado a los asesinos de la ETA más salvajes que están en la cárcel. Exacto. Y ha perdido una segunda cuenta de representación que tenía, muchas cosas. la de Iberia. Primero fue BMW y después Iberia. John Villar le da la vuelta al discurso miserable. Nunca hubo ningún comunicado de apoyo del Festival de Cine a las víctimas del terrorismo. Y bueno, por hablar de actores, actrices, y esta sí, buena actriz, recordemos por ejemplo la campaña que sufrió Marta Etura, a la que dedicaron en ETV un programa especial para ponerla a parir, por haber dicho de Arnaldo Otegi que no es normal que un terrorista se presente a un cargo público. Y que además Más manden razón una televisión para machacar a quien lo dice. Exacto, esa es la cuestión. Metafóricamente, el Cinemaldía estaba junto a Itziar Ituño, agarrado a la pancarta. Como lo ha estado siempre. Siempre, exacto. Siempre. ¿Por qué no han volado el Festival de San Sebastián nunca? Porque estaba con ellos. Sí. Así es. Mi otro yo exponía su perplejidad ante los caprichos de Yolanda. La vicepresidenta Yolanda Díaz cobra 7.050 euros al mes pagados por todos nosotros. Tiene un casoplón de 443 metros cuadrados pagado por nosotros. Viaja en un Falcon pagado por nosotros. Cobra dietas pagadas por nosotros y tiene asesores pagados por nosotros. Pero lo que le preocupa es el sueldo de los empresarios, que casualmente no pagamos nosotros. Natural, por eso es comunista. Y además hay que ¿cuánto vale que haya descubierto el horizonte? O sea, en Madrid no sabían lo que era el horizonte. Cuando yo de Teruel, yo dije, ay, aquí en Madrid tenéis horizonte, porque yo desde mi pueblo lo veía. ¿Qué? ¿Lo qué? Me dijeron. Y entonces cuando llega la niña de Yolanda, que como sea como su madre, que va buena, va y les dice, no sabéis lo que es el mar, entonces no sabéis lo que es el horizonte. Exacto, sí, me acuerdo. Entonces tú te imaginas al niño de Chamberí, al niño castizo de Madrid, y entonces, ¿qué leches es la Sierra de Gredos? Y Guadarrama, ¿pero qué me cuentas? Pero es que además ridiculiza a la niña, es como si la niña fuera tonta. O sea, pero hombre, la niña sabe que horizonte es lo que se ve, el límite. Sí. Ella no, la madre no. La línea que se funde con el cielo. No sabes la cantidad de mensajes, no diga jamás, nunca, que es del Ferrol, es de Fene. Y en el Ferrol es donde ha ganado el PP, la única gran capital que ha recuperado el PP. ¿Por qué? Porque allí está Yolanda Díaz. Es inagotable. En fin, muchas gracias, Santi. Hasta mañana. Hasta mañana, que será otro día. Que les duele, pero ¿cómo no les va a doler con este clima? Y Budol. A ese dolor de espalda que no te deja hacer deporte o a ese dolor de cabeza que te hace difícil trabajar, ni agua. Ibudol, el primer ibuprofeno bebible en stick pack para aliviar el dolor. También Ibudol en comprimidos. Adultos y niños a partir de 12 años. Al dolor, Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, vamos a recordar, porque lo hemos tenido anteayer, estuvimos ya con el director de comunicación del BBVA hablando de la banca, porque la banca tiene bastantes cosas que explicar. Entre otras cosas se está rehaciendo y reformulando, porque hay que recordar que la mitad del sistema bancario español quebró y cerró. Las cajas de ahorro, excepto la Caixa. Y eso ha cambiado por completo la relación de los españoles con los bancos, a pesar de ser el país
que más confianza tiene en sus bancos, como demuestra que es el que más paga sus hipotecas. Pero hay cosas que hay que explicar de la banca y eso es lo que están tratando de hacer. Por ejemplo, que administran 5,3 billones con B del ahorro de la inversión de las familias y de las empresas solamente en el año 22. Estos recursos, lógicamente, se convierten en financiación. Bueno, pues lo que tú comentabas, Federico, proyectos personales, familiares, empresariales. En el año 22 se financiaron casi, voy a dar un par de datos, 500.000 de hipotecas, que se dice pronto. Se concedieron 482.000 millones de euros en nuevos créditos, especialmente para pequeñas y medianas empresas, son para poder arrancar. El 95% del tejido empresarial. Esto, español, para que todos los oyentes hagan una idea, es 2/3 del total de los fondos Next Generation, de los que tanto hablamos. Bueno. Y que solo cobra Italia, por cierto, porque Meloni ya ha cobrado los 4 tramos y España va por el tercero. Bueno, estos datos reflejan solo una parte del valor del sector y que aporta mucho más en el día a día de todas las personas. Un mensaje que ellos quieren trasladar es que el sector bancario está siempre con las familias, está con ellos. Claro, es que viven de las familias y las familias necesitan un banco. Si esto está inventado. Yo te presto el dinero y tú me lo devuelves con intereses. Ese es el resumen de la función bancaria. Cuando tú acabas con los intereses, como pasó con Draghi, te cargas el sistema bancario y te cargas el crédito. El dinero es una mercancía. La Escuela de Salamanca lo explica muy bien. El padre Juan de Mariana perfectamente. En fin, bueno, hoy es un día también, después del informe de los letrados de las Cortes, por si faltaba algo. Además, hoy viene Julián Quirós, el director de ABC, viene Paco Rosell, director ahora de Voz Populi, antes de El Mundo. En fin, porque estamos ya en los minutos decisivos de la ley de amnistía. Y hablabais de las familias, ahora Rosana y tú, bueno, pues hay unas familias que están muy preocupadas, son las de Alcalá de Henares, aquí en Madrid, y queremos conocer la opinión de los oyentes por esa polémica surgida por el traslado de inmigrantes ilegales desde Canarias a la península. Ayer teníamos ocasión de hablar precisamente con su alcaldesa, compartía con nosotros pues la situación que hay ahora mismo en la localidad tras la llegada de más de 1.000 inmigrantes irregulares, y después descubríamos que la Policía Nacional está investigando 2 agresiones sexuales. Pero por que más están que el delegado... denunciadas. Exactamente. Con el lugar, además, donde se produjeron, uno identificado, no personalmente, pero sí de cara, que se dice, es que es negro y está en tal. Y otro que no está aún identificado. Y el otro negó, sale Paquirrín, el delegado de Bildu en Madrid. No del gobierno, es el delegado de Bildu en Madrid, Paquirrín Martínez, que lo desmiente y luego lo desmienten a él. Exactamente, en la Junta de Seguridad del propio ayuntamiento donde estaba su número 2. Claro, o sea, que le costaba haber llamado. En absoluto. Bueno, pues queremos conocer la opinión y te adelanto también ya muchos mensajes sobre la intervención de Javier Milei ayer en el Foro Económico Davos. Estuvo extraordinario. Te puedes imaginar por dónde van los mensajes de los oyentes. Las comparaciones son odiosas. Siempre. Bueno, pero necesarias. Es que Sánchez apareció como el jefe del cártel de Puebla, que es lo que es. Y a la gente le cuesta creer, dice, pero ¿cómo va a ser España una dictadura iberoamericana? Es que lo es, y la ley de amnistía es la llave. Teléfono 648 91 92 60. Vamos a la tertulia. Es La Mañana de Federico. Es Radio.